El TEMEC no será renovado de forma automática por 16 años, como México y Canadá lo habían solicitado a Estados Unidos. En un comunicado, el gobierno de Washington confirmó que rechazó la propuesta de sus socios comerciales y en consecuencia el TEMEC no se renueva. Tras la reunión celebrada este miércoles, las tres naciones mantendrán el acuerdo vigente por 10 años hasta 2036, como lo establece la llamada cláusula Sunset. Es decir, si alguno de los tres países quiere salirse del tratado comercial, tendrá que avisar a sus socios y esperar una década a partir justamente de esa señal, de ese aviso. Estados Unidos y México se reunirán el 20 de julio, este mes de julio, para una tercera ronda de negociaciones sobre la línea ya marcada por Washington. El futuro del TEMEC entró en una nueva etapa, sin duda. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha dicho que se esperaba este resultado. Sin embargo, se buscó evitar que la incertidumbre frene el comercio y a las inversiones. Con uno, Eduardo Ruiz informa. Estados Unidos se negó a extender el TEMEC por otros 16 años con México y Canadá. Esto significa que habrá revisiones anuales. Se va a entrar un proceso en donde las revisiones son anuales. Durante la vigencia del tratado, que ya expliqué, es hasta 2036. No es sorpresa, ya lo sabíamos. Ya lo había dicho Estados Unidos. Yo pensaría que el mercado ya asumió que va a ser una revisión anual. Es decir, no es una sorpresa. Yo no creo que sufra un cambio tampoco imprevisto, porque ya lo tienen considerado. Yo sigo recibiendo empresas que me siguen informando de inversiones. Aunque la Secretaría de Economía minimiza el impacto de esta decisión en nuestro país, se encienden alarmas por un factor clave. Va a haber incertidumbre. Esto va a tener un efecto donde podamos ver que se frenen las inversiones, que haya más incertidumbre por parte de los inversionistas y obviamente todos los efectos que puede tener para la economía mexicana. El optimismo del gobierno mexicano choca de frente con la realidad del mercado. Las revisiones anuales significan inestabilidad constante que golpea proyectos productivos de gran calado. Todos los inversionistas buscan el largo plazo. Largo plazo, hablemos de 10 años por lo menos. El próximo 20 de julio, México y Estados Unidos intentarán zanjar diferencias comerciales en temas que le preocupan al gobierno de Donald Trump, como el déficit comercial, pérdida de empleos, dependencia de Asia y cadenas de suministro. Y en asuntos trascendentes para México, como el fortalecimiento de producción, evitar aranceles y competitividad automotriz. Lo único cierto es que el golpeteo de Donald Trump continuará. Podría estar teniendo esta estrategia porque sabemos que también se vendrán elecciones en los Estados Unidos y bueno, pues probablemente es parte de su estrategia. Entonces, no descartemos tampoco que dentro de estas revisiones anuales podamos encontrar un consenso y un acuerdo para que se vuelva a ratificar un tratado de más largo plazo. El plazo llegó. A partir de hoy, 1 de julio, la revisión del TEMEC ya es formal para los tres países que lo integran. Pero no hay certezas. Con imágenes de Jonathan Ramírez, con uno, Eduardo Ruiz. Esta mañana la presidenta de la República señaló que la negativa de Estados Unidos no significa que el tratado comercial se haya terminado. Asegura que el TEMEC continuará vigente hasta 2036. Así fue el mensaje que el gobierno de México envió a Estados Unidos, pero sobre todo a los mercados. El tratado se mantiene por los próximos 10 años, que es su vigencia, hasta el 2036, y se revisaría cada año. Las características de esa revisión se pueden definir en los próximos meses. Si después de ese tiempo, o después de 3 años o de 4, deciden las partes prorrogar por 16 años, se puede prorrogar por 16 años y a los 6 años de esa prórroga vendría nuevamente la revisión. El resultado de las negociaciones del tratado comercial generó nerviosismo entre legisladores en la comisión permanente. Además, provocó un primer enfrentamiento político entre el oficialismo, que llama a la calma, frente a la oposición, que califica los hechos como un duro revés para el país. Con uno, Rubén Rojas informa.
La negativa de Estados Unidos a ratificar el TEMEC polarizó el debate en la comisión permanente. El Senado ya gestiona la comparecencia urgente del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Seguramente lo que aconseja la prudencia y la estrategia que está haciendo el gobierno de México a través de la Secretaría de Economía es esperar a la tercera reunión el 20 de julio. Morena defendió la solidez de la economía nacional y aseguró que el país puede resistir el desgaste que conllevan las revisiones anuales al TEMEC. Hubiéramos querido tener una renegociación con un tiempo determinado como ha sucedido en el pasado, pero si fuera el escenario en donde hubiera rectificaciones anuales y sobre todo la integración de las cadenas de suministro, van a ajustar las tarifas arancelarias, sobre todo en los mercados productivos en donde más integración hay en nuestros países, para que no tengamos efectos ni inflacionarios, ni que afecten el consumo, ni que afecten la actividad productiva. En contraste, la oposición calificó el escenario actual como un fracaso del gobierno federal que deja en la indefensión a la planta productiva nacional. Lamentamos el fracaso del gobierno mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y exigimos pues que se redoblen los esfuerzos porque al final es el empleo de la gente lo que está en juego. El PRI advirtió que la presión de Washington se debe a la política de seguridad del Estado mexicano y el avance del crimen organizado. Pues tan solo lo del TEMEC me parece que ya es en sí mismo una consecuencia. Me parece que eso pues, nos daña a todos. Alertaron que en un esquema de revisiones constantes otorgará a Estados Unidos la hegemonía para dictar las condiciones del mercado, asfixiando a los sectores estratégicos de México. Cada año se van a estar presentando momentos de crisis, porque además los americanos, que son los mayores compradores, pues van a ir decidiendo qué sectores de su economía van apoyando y cuáles de las nuestras pues van restringiendo. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Rubén Rojas. Recién estrenado como nuevo embajador de México ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea, Esteban Moctezuma Barragán, ex embajador de México en Washington, consideró que el país debe acercarse al viejo continente en términos comerciales. Al rendir protesta al nuevo cargo, este miércoles Moctezuma señaló que ante el impacto de las decisiones del presidente Trump, México tiene la oportunidad de complementar su economía con otras regiones. Destacó que el país es uno de los principales mercados para los productos de Estados Unidos y que esa condición le da poder de negociación. Lo que hizo el presidente Trump es un cambio muy importante en el paradigma del comercio internacional y que está afectando a todos los países. Y una de nuestras grandes oportunidades al acercarnos a Europa es precisamente que Europa está viviendo esa misma situación. México le compra más a Estados Unidos que todos los países que han ganado la Copa Mundial, que son Alemania, Brasil, Argentina, Uruguay, Francia, Italia, Inglaterra y España. Junten todo eso y es más o menos lo mismo que compra México. Entonces, la fuerza de México como el principal comprador de Estados Unidos es algo muy importante.